Hola muchachos, espero que estén muy bien. Mi nombre es David López, fundador de Victoria Icon y coach de las academias de arbitraje y marca privada en este programa. En el seminario del pasado 16 de junio, el coach Carlos Fassini y yo hablamos por más de una hora sobre la importancia y necesidad de delegar para escalar nuestro negocio de Amazon. Por ejemplo, una de las principales frustraciones de los vendedores de arbitraje en Amazon es el tiempo que les toma encontrar productos que cumplan con métricas dentro de lo que se considera evidentemente aceptable. ¿Y quién los puede juzgar? Es una labor verdaderamente titánica sentarse cada día frente a la computadora, dedicar horas para muchas veces encontrar un par de productos o ninguno. Toma paciencia, conocimiento y tiempo poder normalizar esta parte del proceso como vendedores en Amazon, algo que muchos nunca logran conseguir, ya que puede ser una tarea desmoralizante que eventualmente puede llevarte a renunciar a tu negocio. El objetivo de este video es precisamente mostrarte 3 acciones que puedes y debes tomar como vendedor para delegar y escalar tu tienda en Amazon y de esta forma evitar el estancamiento en su crecimiento o tu frustración personal, como el ejemplo que acabo de mencionar. Antes que nada, quiero pedirte que le regales un like a este video. De esa forma nos ayudarás a llegar a más personas que como tú se van a beneficiar de esta información. Y si aún no te suscribes a este canal, Victoria Icon, hazlo ya mismo para que recibas las notificaciones cada vez que agreguemos nuevos videos como este. Ahora sí, comencemos. Acción número 1. Encuentra, contrata y entrena asistentes virtuales. Uno de los grandes beneficios que nos ha traído esta era digital es la posibilidad de conectar y trabajar con personas de forma remota. La naturaleza de nuestro negocio en Amazon nos permite contratar personal de cualquier parte del mundo. Todo lo que se necesita es una computadora, acceso a internet y por supuesto la disponibilidad del individuo. Esta es una de las grandes ventajas de tener un negocio en línea como el nuestro. No solo tenemos la posibilidad de salvar muchísimo dinero enfocando nuestra fuerza laboral en mercados con manos de obra mucho más baratas, sino que también globaliza la cantera de prospectos, permitiéndonos acceder a una mayor cantidad de talentos para nuestras contrataciones. Esta ventaja es algo que absolutamente debes explotar como dueño de una tienda en Amazon. Los asistentes virtuales pueden ser utilizados en todas las áreas de tu negocio, con la excepción donde se requiera presencia física, lo cual en el caso de Amazon Arbitraje solo sería el trabajo que cumple el centro de preparación, recibiendo, preparando y enviando los productos a Amazon. En todo lo demás, un asistente virtual te puede ayudar. Y menciono esto porque cuando hablamos de un asistente virtual en Amazon, pensamos automáticamente en búsqueda de productos, pero la realidad es que estas personas pueden ayudarte a delegar cada aspecto de tu negocio en Amazon. Por ejemplo, Victoria Icon cuenta con un equipo de un poco más de 180 asistentes virtuales. Si bien la mayor parte de estas personas están enfocadas en la búsqueda y análisis de productos, a muchos otros los hemos destinado a diferentes departamentos dentro de nuestro sistema con el objetivo de automatizar el proceso y escalar nuestra operación. Por ejemplo, en el departamento de compras tenemos 6 personas cuyo único trabajo diariamente es comprar los productos que se asignan a sus respectivas tiendas. Tenemos también personas que cumplen funciones de supervisión para todos los productos que nos envían los asistentes virtuales enfocados en las búsquedas de productos. Tenemos personas que se encargan de revisar las notificaciones de las cuentas y manejar los precios. Tenemos personas que se encargan de crear envíos y comunicarse con los centros de preparación y así sucesivamente. Cada pequeña área que requiere trabajo para administrar una cuenta en Amazon ha sido delegada en un asistente virtual por Victoria Icon. Dicho esto, debes saber que tú puedes hacer exactamente lo mismo, aunque sea de forma paulatina. Un asistente virtual agrega gastos a tu operación, por lo que tu presupuesto es algo que va a determinar cuántos puedes asumir. Algo que sí puedo garantizarte es que un buen asistente virtual aumentará la productividad de tu negocio y va a acelerar su crecimiento. Ahora bien, quiero responderte algunas de las preguntas más importantes para las cuales debes conocer la respuesta antes de comenzar el proceso de búsqueda de un asistente virtual. Pregunta número 1. ¿Qué requisitos debo establecer antes de contratar un asistente virtual para mi negocio en Amazon?
Primero que nada, enfoca tu búsqueda en un asistente virtual sin experiencia previa en Amazon. Este detalle es sumamente importante, pues te permitirá concentrar tu enfoque en los atributos del individuo como trabajador y no en sus conocimientos existentes en la plataforma, algo que reduciría muchísimo tu cantera de prospectos. Luego establece tus requisitos mínimos para el individuo. Algunos de los más obvios serían que tenga una computadora, que tenga conocimientos básicos sobre tecnología, algo que la mayor parte de la población posee por estos días, y por supuesto acceso a Internet. Este último viene con un gran asterisco si el asistente virtual se enfoca en la búsqueda de productos, algo que requiere una velocidad de conexión al menos promedio. Un Internet lento limitará en gran medida el trabajo del asistente virtual buscando productos, ya que deberá de navegar a través de cientos de páginas cada día y utilizar herramientas de análisis, lo cual demandará, por supuesto, muchísimo de la conexión. Este problema con el Internet ha sido recurrente para nosotros. En países como Venezuela, por ejemplo, encontrarás con frecuencia asistentes virtuales con la mejor de las disposiciones que se ven tremendamente limitados por su pobre conexión. Por otro lado, es importante que esta persona no tenga experiencia previa como asistente virtual o que actualmente trabaje para otra empresa como freelancer. Primero, esto puede arrastrar malos hábitos de sus experiencias previas hacia nuestro negocio. Segundo, corremos un alto riesgo de que su trabajo para nuestra tienda esté siendo vendido a otros, sobre todo si es un freelancer especializado en esta materia. Si bien nos tomará más tiempo entrenar a esta persona sin experiencia en Amazon, el beneficio de moldearlo a nuestro estilo y visión será lo mejor para nuestro negocio a mediano y largo plazo. Pregunta número 2. ¿Dónde puedo encontrar asistentes virtuales para mi negocio en Amazon? Recomiendo primero que nada elegir uno o dos países donde estarás enfocando tu búsqueda. Una vez que tengas esto decidido, dirígete a plataformas online que cumplan función de bolsa de empleos, específicamente para el país en cuestión. No vayas a plataformas internacionales como Freelancer o Upwork. En las redes sociales también encontrarás grupos destinados a las búsquedas de empleos por país, muchas veces por ciudad. En estas plataformas puedes encontrar una buena cantidad de prospectos. La paciencia será un factor fundamental durante este proceso. Pregunta número 3. ¿Cómo le debo pagar a un asistente virtual en Amazon? Puedes ofrecer dos métodos de pago, uno por resultado en el caso de buscadores de productos y el otro por salario fijo. Incluso puedes crear un híbrido de estas dos opciones donde pagas un salario mínimo base más una comisión establecida por cada producto encontrado y aprobado por ti. En los pagos por resultados se establece una tarifa fija de comisión por cada producto aprobado. Esta opción es la mejor, pues solo pagas si el asistente es eficiente, pero al mismo tiempo es un sistema que afecta en gran medida los índices de retención. La persona se puede desanimar con gran rapidez luego de un par de malas semanas en cuanto a resultados encontrando productos. Recuerda que en este método, si no encuentran productos, pues simplemente no van a cobrar. Por otro lado, un salario fijo garantiza una mayor retención en los asistentes virtuales, pero no es un pago que garantiza resultados. En otras palabras, puedes establecer un salario de $400 por mes a un asistente virtual que te traiga solamente 50 productos aprobados durante ese mismo intervalo de tiempo. Este método puede también traernos resultados positivos si el asistente virtual resulta tremendamente eficiente. Este mismo escenario, donde pagas $400 por mes de salario fijo, tiene un valor mucho más elevado si el asistente virtual nos trae cada mes 200 a 400 productos aprobados. Pregunta número 4. ¿Cuánto me costará un asistente virtual? Esto dependerá de la forma en que elijas pagarle. Si buscas un asistente virtual con un salario fijo, el salario promedio oscilará entre $300 y $500 por mes en una buena parte de nuestros países latinoamericanos. Puede ser menos o más, pero con seguridad encontrarás millones de personas dispuestas a trabajar a tiempo completo dentro de este rango de salario. En países como Filipinas, famosos por sus asistentes virtuales, los salarios estarán entre $450 y $700 por mes.
Si eliges pagar por resultado, establece tu pago mínimo sobre los $2 por producto aprobado. Puede ser menos, pero ten en cuenta que la retención es un factor súper importante, pues estas personas, como todos nosotros, necesitan proveer a sus hogares y si es algo que no logran con tu empresa, pues simplemente buscarán una nueva opción. Dicho esto, un buen asistente virtual de búsqueda de productos en Amazon puede generar cientos, si no miles de dólares por mes a partir de la cantidad de productos que puede encontrar. Varios de nuestros asistentes virtuales cobran 2 y 3 veces el salario promedio en sus respectivos países con el método de pago por resultados. Nosotros pagamos $2 por producto aprobado más $50 de bonificación cada vez que completan 100 productos aprobados dentro de 30 días, o sea, cada mes. Por cierto, como parte de los nuevos cursos de Victoria Econ, estaremos dedicando una sección completa con decenas de videos a todo lo referente a los asistentes virtuales en Amazon, así que manténganse atentos a la actualización sobre el nuevo lanzamiento de Victoria Econ para los cursos de arbitraje y marca privada. Acción número 2 para escalar tu negocio. Encuentra, contrata y entrena un administrador de cuentas. El procedimiento en esta acción es muy similar a la acción número 1. Básicamente, estás contratando un asistente virtual enfocado en la administración y supervisación de tu tienda. Al mismo tiempo, esta persona debe tener características específicas que no serán necesarias en un asistente virtual enfocado exclusivamente en la búsqueda de productos. Un administrador de cuenta se convertirá en tu mano derecha para todo lo referente al manejo de tu tienda. Esta es una persona a la cual deberás entrenar con mucha paciencia y enseñarle cada pequeño aspecto de la administración dentro de tu tienda. Eventualmente, este administrador puede convertirse en tu sustituto en todo lo referente a las labores ejecutivas de tu empresa en Amazon, lo cual a su vez creará una gran cantidad de tiempo que puedes enfocar en labores para exponenciar el crecimiento de tu negocio. Por ejemplo, puedes dedicar tu tiempo a estudiar e incorporar otros modelos de negocios en Amazon a tu tienda, como puede ser marca privada o mayoreo. Y por otro lado, esto te creará una tremenda flexibilidad para poder pasar tiempo de calidad con tu familia sin que tu negocio se detenga un segundo, pues este administrador será como un duplicado de tu persona dentro de la empresa. Ahora bien, ¿cuánto le costará a tu negocio contratar un administrador de cuentas? El método de pago para un administrador de cuentas debe ser salario fijo. El costo de su contratación dependerá en gran medida del mercado laboral donde opere. En otros países latinoamericanos, una posición como esta deberá comenzar con un salario mínimo que oscile entre los $600 y $900 por mes. Recuerda que estamos buscando una persona con capacidad administrativa. También sugiero que crees incentivos para esta posición aparte del pago fijo mensual. Yo creo firmemente en la necesidad del establecimiento de sistemas de comisiones e incentivos que ayuden a maximizar la efectividad del personal en una empresa. En este caso, un administrador se convertirá en una extensión tuya dentro del negocio, por lo que crear sentido de pertenencia para esta persona a partir del otorgamiento de beneficios generados por los buenos resultados en la empresa es una excelente inversión que mantendrá a la persona motivada y efectiva al mismo tiempo. Por ejemplo, en el caso de Victoria Econ, un 5% del total del profit generado por todas las tiendas en Amazon bajo nuestra administración se dividen en partes iguales entre nuestro equipo de compradores y administradores. Un sistema similar sería ideal para el administrador que asignes para tu tienda. Hablemos ahora de cuáles serían las responsabilidades de un administrador de cuentas. Esto es algo que tú debes decidir. Puedes comenzar de a poco asignando responsabilidades y a medida que la persona evolucione positivamente, continuar incrementando su carga de trabajo. Por ejemplo, inicialmente puedes darle la responsabilidad de revisar, aprobar o negar los productos encontrados por tus asistentes virtuales y también la supervisión de Be-Cool para un efectivo manejo de precios dentro de tu cuenta de Amazon. Luego puedes comenzar a delegar la creación de planes de envío, la comunicación con los centros de preparación y la supervisación diaria del estado de la cuenta en caso de recibir mensajes, quejas o notificaciones de importancia relacionadas con el inventario. Y así sucesivamente, poco a poco, con paciencia, preparar a esta persona en cada aspecto de la administración de tu tienda.
Y finalmente, ¿dónde encontrar un administrador para nuestra cuenta en Amazon? Para esto puedes utilizar procedimientos similares a los recomendados en la acción número 1 para asistentes virtuales. En este caso, el enfoque debe estar en un individuo con buena capacidad de aprendizaje y organización que preferiblemente tenga al menos cierta experiencia administrativa, aunque sea en algo no relacionado con Amazon o el comercio electrónico en lo absoluto. Acción número 3. Encuentra y contrata un centro de preparación. De las 3 acciones recomendadas en este video para delegar y escalar un negocio en Amazon, esta es la más obvia y al mismo tiempo la más aplicada por nuestra comunidad. Muchos vendedores utilizan centros de preparación en sus negocios porque simplemente no tienen otra alternativa al no vivir en el país mercado, en este caso Estados Unidos. Pero la realidad es que al menos que tú hagas tu propio centro de preparación con tus respectivos trabajadores para ayudar al procesamiento de la mercancía, será cuestión de tiempo antes de que tu negocio quede totalmente estancado. Debes recordar que todos tenemos las mismas 24 horas. Intenta imaginar cómo luciría tu tiempo y vida manejando una tienda que genere $100,000 por mes, donde tú eres el encargado de la preparación de cada producto enviado y vendido a Amazon. Con esto en mente, te puedo decir que hoy en día lo mínimo que debes hacer para comenzar a escalar tu negocio e incluso garantizar su estabilidad a largo plazo es la contratación de un centro de preparación que maneje tu mercancía. Ahora bien, ¿cuál es la función de un centro de preparación? Básicamente, su trabajo radica en el recibimiento, preparación y envío hacia Amazon de toda la mercancía que compramos de forma online. Por ejemplo, si vives en México y compras 20 pares de zapatos Nike en una tienda online, en la dirección de envío vas a colocar la del centro de preparación. El centro de preparación luego te notificará del recibo de la mercancía, algo que por lo regular se plasma en un spreadsheet creado para cada uno de sus clientes de forma individual. Una vez que tenga suficiente mercancía, por lo regular van a ser 20 unidades o más, el centro de preparación procede con la preparación y el envío hacia Amazon a partir de planes de envíos creados a través de tu cuenta de vendedor por ellos mismos. De esta forma queda casi totalmente automatizado todo lo referente a recibimiento, almacenamiento, preparación y envío de la mercancía que compres en línea para vender en Amazon. Esta tarea, junto a la búsqueda de productos, consumen el 90% del tiempo que debes dedicar a este negocio, por lo que independientemente del costo que esto pueda agregar a tu operación, es simplemente una necesidad incorporar un centro de preparación a tu tienda. ¿Cuánto cuesta contratar un centro de preparación? Cada centro de preparación tiene sus propias tarifas establecidas. El costo de sus servicios es aplicado a través de una tarifa fija para cada producto procesado. Estas tarifas pueden variar a partir del tipo de producto que estén preparando. Por ejemplo, hay centros de preparación que cobran más por procesar zapatos. Es importante también preguntar por los costos extras que pueden o no ser aplicados. Algunos centros de preparación, por ejemplo, te cobrarán las cajas de envíos y otros materiales utilizados en su trabajo. También te puedes encontrar algunos casos donde se te solicite pagar una tarifa de iniciación, la cual es un requisito para ser aceptado en este centro de preparación. Esta tarifa oscila entre $100 y $150 cuando es aplicada. Los costos promedios por unidad procesada de un centro de preparación oscilan entre $1.50 y $3.50. Esto quiere decir que cada producto en el que inviertas debes también sumar la tarifa aplicada por tu centro de preparación. Algo a tomar en cuenta durante el proceso de selección del centro de preparación es el estado donde está establecido el mismo. Hay 5 estados en los que no se cobran los sales taxes. Este es el impuesto sobre la venta aplicado por los gobiernos de cada estado individualmente en los Estados Unidos de América. Solo en 5 estados en todo el país no se pagan estos impuestos, que por lo regular oscilan entre un 6 y un 10% de la venta. Los 5 estados donde no se cobran sales taxes son Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire y Oregon. Esto quiere decir que si compras un producto en una tienda online y tu dirección de envío está en uno de estos 5 estados, el impuesto sobre la venta, o sea, el sales tax, no se estará aplicando.
Esto te estaría salvando entre un 6 y un 9% en cada compra completada. O sea que si encuentras un centro de preparación en un estado como Florida, donde sí aplican los sales taxes, ofreciéndote $2 por producto procesado, debes sumar a esto el 6% de impuestos sobre la venta, que en este caso aplica en el estado de la Florida. Y finalmente, ¿qué factores debo tomar en cuenta para la selección de mi centro de preparación? Nuestra recomendación es que te enfoques en pequeños centros de preparación que tengan capacidad suficiente para cubrir tu flujo de inventario. Estas empresas pequeñas, por lo regular, ofrecen un trato mucho más personalizado. La comunicación es fundamental en esta asociación. El costo de sus servicios es otro factor que obviamente debe pesar sobre nuestra selección. También haz tu tarea investigando su reputación. Busca su nombre, en este caso el nombre del centro de preparación en Google, más la palabra review para encontrar opiniones sobre sus servicios. Bien, espero que toda esta información te sea de muchísima ayuda a la hora de delegar y escalar tu negocio en Amazon. Recuerda que si no delegamos, no escalamos, si no escalamos, no crecemos. No te olvides de suscribirte a este canal para recibir notificaciones de nuevo contenido en Victoria E-Commerce. Y también regálanos un like para ayudar a ganar el favor del algoritmo en YouTube. Y si tienes algunas dudas o preguntas, sugerencias o cualquier tipo de comentario, déjanos también saber. Con mucho gusto te daremos una mano. Nos vemos en el próximo video de Victoria E-Commerce. Dios los bendiga. Bye bye.